¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y aquí estamos en Clave Familia, como cada viernes, a través de Canal B. Hoy día, en un día especial, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y por eso tenemos como invitada a una mujer. Ella es María Fernanda Gamero. Ella es psicóloga, asesora personal, familiar y de organizaciones, representante institucional de la Asociación Pro Mujer y Derechos Humanos. Bienvenida, Mafer, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Estoy muy bien y gracias por la invitación. Bueno, gracias por haber aceptado y por la deferencia con este programa y con el tiempo. Hoy día es un día especial, así que en confianza, vamos a conversar. Sí, claro. Voy a tratar de hacer preguntas alusivas a este día tan importante, ¿no? Excelente. Gracias por aceptar. Ahora, en este tiempo, y disculpa que sea, no sé, pues que de alguna manera quiera empezar el programa un poco, digamos, no con el afán de debatir, por supuesto, pero en este siglo, lamentablemente, pues ya se está permitiendo que hombres o personas que nacen hombres y se autoperciban mujeres con el tiempo, es decir, en el transcurso de su vida, pues también se tenga que aceptar eso. Y las mujeres sobre todo lo tienen que aceptar. ¿Qué me dirías al respecto? Un pequeño comentario como para calentar motores, mi estimada María Fernanda, porque en realidad creo que este es un siglo, el siglo XXI, pues es un siglo medio al revés de pensamiento. Así que, ¿qué opinión tienes al respecto? Acá tenemos la libertad para expresar nuestras ideas. No sé si tú estés acostumbrada a ser políticamente correcta. Hay que ser inclusivo, dice, pero no sé si toda esta tendencia, digamos, del nuevo orden o del relativismo en su máxima expresión haya desdibujado lo que en esencia el ser humano es. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, terreno un poco peligroso. Sí, sí. Pero es verdad que es necesario empezar a hablar al respecto. Aunque a veces pueda parecer un poco incómodo. Pero ser mujer ahora puede ser bastante relativo, según lo que cada uno perciba de sí. Pero no entrando mucho en el tema, digamos, ideológico, es importante saber que una mujer es aquella que tiene los cromosomas propios, femeninos, y que además se sabe desde la carga hormonal, desde el nacimiento, que recibimos desde el nacimiento. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que podemos partir un poco hablar un poco más sobre la esencia femenina que es propia de la mujer. Esta maternidad que no necesariamente es algo como dar a luz, sino que es una maternidad que la vamos desplegando desde que somos muy chiquititas, ¿no? Ya, entonces te voy a hacer la pregunta pues del millón, creo que es obvia, ¿no? Si tuviéramos que poner una definición, ¿qué es ser mujer? Ser mujer, Daniel, es un don. Para mí es un regalo. Lo he ido aprendiendo así, además, por las grandes mujeres con las que he ido trabajando, a las que he ido conociendo. Ser mujer en el mundo es un rol fundamental para poder construir la sociedad y para poder hacer de este mundo un mundo mejor. En esa construcción que todos tenemos, desde lo que hacemos, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, incluso desde nuestras relaciones interpersonales con nuestros amigos, con nuestros compañeros, etc. El papel que tiene la mujer es fundamental para poder humanizar la sociedad. Ese don que tiene de la sensibilidad, de la empatía, pero también de la fortaleza, del carácter, ayuda mucho y complementa mucho, muy distinto a lo que nos dicen las ideologías, en donde te hablan de que todos somos iguales, que sí, de alguna forma sí, pero que también son valiosas las diferencias, o mejor dicho, las particularidades entre el varón y la mujer. Entonces, te decía que complementa la feminidad, o nuestro rol como mujer complementa perfectamente su esencia masculina como varones. No solamente la complementa, sino que yo diría que la potencia. Entonces, es fundamental el rol de la mujer y el significado de su feminidad hoy día. Ya. Justo estaba pensando mientras hablabas que finalmente
es inevitable haber nacido de una mujer, es decir, todos hemos nacido de una mujer. No hay nadie en esta tierra que no haya nacido de una mujer, todos hemos nacido de una, ¿no? Y que pues el mundo no sería el mismo pues si no existieran las mujeres, porque lógicamente están cumpliendo un rol, digamos, fundamental. Ahora, tú hablabas no solamente del hecho de la maternidad, sino que hay algo que aporta como complemento a esto que, bueno, alguna feminista diría, no, ese es un modelo binario, eso ahora ya no existe. Es una construcción es social. una construcción social, Sí. ser hombres o ser mujeres, eso no debería ser así. Pero en realidad es un mundo de hombres y mujeres. Creo que aceptar eso y decir la verdad sin miedo es importante, y creo sobre todo para las siguientes generaciones y sobre todo para los jóvenes, a los más jovencitos, digamos, los adolescentes, y también sobre todo a los niños, ¿no? Claro, pero es que además decirlo con mucha naturalidad, porque es lo que es, o sea, es la verdad. Evidentemente cuando caminas tú ves a varones y mujeres, en las relaciones tú ves a varones y mujeres, cuando trabajas siempre estás en un mundo, como tú lo has dicho, de interacción entre varones y mujeres. Entonces yo diría que más bien cegarse a eso sí puede ser como tener un prejuicio o algún tema con la identidad que es valiosa rescatar ahora que se está perdiendo tanto. Ahora que tanto los chicos no saben quiénes son, que tanto vienen esas crisis de quién soy, qué quiero, a dónde voy, por qué voy, para qué estoy. Todas esas preguntas empiezan justo desde que ponemos en interrogación nuestra identidad, el valor que le debemos asignar a fortalecer nuestra identidad. Que claro, desde algo muy básico como el sexo masculino y femenino y saber distinguirlos, es algo tan básico, pero sobre eso se va construyendo también otras cosas sobre la identidad. Las emociones, la interacción social, la toma de decisiones también respecto a mis relaciones con los demás. Entonces, digamos que todo eso de lo que puede padecer ahora el mundo tiene una base que podemos estar negando, y que yo creo que lo importante o el trabajo, la oportunidad y también desafío que tenemos es de exponerlo con naturalidad. O sea, es claro, así. con la verdad antropológica de lo que realmente es el ser humano. Claro, ¿no? yo diría sin tanta angustia de sonar políticamente correcto. Claro, sin la angustia de pensar que voy a confrontar o que voy a empezar a debatir con gente que piensa distinto. No, yo diría que más bien la preocupación debe ser de tender puentes e intentar entender, a ver, qué está pasando con esta persona que piensa distinto, cuáles son sus intereses para fundamentar su ideología, ¿por qué? Entonces, tratar de enseñarle con caridad la verdad, lo que es, con suma naturalidad, ¿no? Sin necesidad de hacerlo parecer como es una idea más. No es una idea más, es lo que es la verdad. O sea, tú has hecho ese cartel que vi una vez, las mujeres no somos ideología, somos biología. Somos biología. Una consulta con respecto a eso, hablemos un poquito de las emociones y digamos de ese ser que está ahí, y te hablo de la mujer, porque yo tengo el ligero presentimiento, no soy mujer para saberlo, ¿eh? Y la mujer es en su interior, en lo más íntimo de su ser, digamos, entrando en su corazón. Hay algo que muy pocas personas, porque hay muchas mujeres que también no lo pueden descubrir, pero tú como mujer, si yo te pregunto, así para que seas totalmente sincera, en el fondo del alma de una mujer hay cosas que muchas veces no logramos descubrir. ¿Qué hay? Wow, o sea, es un mundo lo que me preguntas, la verdad, como para que no se alcance el tiempo. Pero a mí me parece muy lindo el trabajo que he ido haciendo hasta ahora de asesorar a personas, pero me dedico especialmente a asesorar mujeres. Y muchas veces mujeres adolescentes. Yeah. Y ya sabes que en la adolescencia uno está en la etapa justo de descubrir quién soy y cuáles van a ser mis metas, qué objetivos me pongo en la vida, con qué tipo de personas me voy a rodear. Entonces una se va dando cuenta de que hay una especial sensibilidad hacia el ser humano. Por eso es que yo digo mucho que
que la mujer es una especial protectora de la vida, defensora y apasionada por la vida. No necesariamente porque sale con su pañuelo celeste a gritar que es provida. No, una mujer que no ni siquiera conozca el mundo del activismo ideológico y todo eso, ya es también una persona protectora, defensora y amante de la vida. Porque hay una especial sensibilidad hacia lo humano, hacia la emoción, hacia la empatía. La mujer se da cuenta especialmente cuando hay discusiones, cuando hay incomodidades de las que no se hablan. Tiene una intuición, como tú decías, puede ser propio del alma, propio de su naturaleza, algo que está en nosotras, de darnos cuenta de las cosas. Incluso yo diría que las mujeres que no están muy de acuerdo con lo que voy diciendo, también tienen esta especial intuición porque son consideradas, o ellas mismas se consideran revolucionarias, sociales, tan interesadas. Ya olvidemos, hay que olvidarnos un rato de la diferencia entre mi discurso y un discurso, digamos, feminista contemporáneo como el que mencionabas. ¿Qué es lo que sí tenemos similar? Justo esto, la feminidad, la lucha por lo social, la lucha por la justicia, la lucha por la igualdad, por el asquearnos de las injusticias. ¿Por qué? Porque somos amantes, protectoras y defensoras de la vida, del ser humano. Entonces, sí, yo diría que es esto, la feminidad, ¿no? Que es muy valiosa. Que siempre va a buscar un mundo más justo, digamos, porque, claro, hay tantas diferencias, digamos, desde que salimos, ponemos un pie en la calle, vemos tantas diferencias de las personas, no ante la ley, porque en teoría, aunque en realidad también hasta ante la ley, pero son realidades que uno tiene que ir asumiendo poco a poco, pero que, como tú bien dices, la mujer siempre lo tiene bien detectado y siempre va a querer aportar digamos, ese granito de solidaridad, de generosidad, de apertura en el sentido de acogida. Es algo muy, muy potente, muy interesante. Muy enriquecedor, si te das cuenta, para el mundo. Y además, como todo don, como todo regalo, nosotros estamos llamados a acogerlo y a utilizarlo, o sea, al favor justamente de la humanidad. Esto que somos, no quedárnoslo, sino que, por ejemplo, desde la crianza, con los padres, con las hijas, empezar a despertar un poco más esto que ya tiene, que es su feminidad. Entonces... Pero antes de pasar a justamente eso, porque quiero en un ratito preguntarte sobre lo que un papá tiene que saber, quisiera complementar lo que hablábamos hace un momento. ¿No será que la mujer en estos tiempos también ya tiene un poco de, digamos, de dudas de poder ser como es realmente por miedo a ser quebrada, a sufrir, a pasar un mal momento? Y tal vez ese esmerado eslogan que te repiten, no, tú eres igual que tu hermano, tú eres igual que un hombre, tienes los mismos derechos y tienes que ser fuerte, no vayas a llorar tú porque si no muestras debilidad. Así como a los hombres también le dicen de chiquito, igual a las mujeres también en este tiempo les quieren vender tal vez algo que se opone a su propia esencia. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, claro, o sea, de hecho que es peligroso esto de relacionar, porque yo creo que es en lo que hemos caído y entonces hay que también saber reformular la propuesta. Porque me parece que hemos caído en asociar la feminidad con debilidad o la sensibilidad con algo que es malo para mí, con algo que me lleva a hacer malas cosas. Es algo que yo he ido trabajando con algunas chicas que vienen con mucha sensibilidad, con mucha carga emocional, y por ser empáticas, por intentar ser buena gente, haber caído en injusticias o que se han aprovechado, digamos, se han sentido que... Claro, que se hayan aprovechado de ellas. Entonces, ven su sensibilidad como un enemigo, un obstáculo para el desarrollo personal, como un defecto, e incluso para su desarrollo profesional también. Entonces, al huir de la feminidad, lo que hacen es desvirtuar su esencia natural, que es lo más valioso que tienen. Entonces, o sea, negar su propia naturaleza. Claro, por eso yo te decía, creo que es importante reformular esta propuesta, que es la natural y que es la verdadera, de que mi feminidad no es lo mismo que debilidad. Mi feminidad es sinónimo de fortaleza. Pero así se pueda traducir en lo que para el mundo puede mostrar debilidad.
tal vez pueda ser una gran fortaleza también. O sea, si yo no renuncio a mi naturaleza, tengo que estar orgulloso de tener mi propio, o sea, de exaltar mi propia naturaleza. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Imagínate llorar de alegría. O sea, yo he llorado de alegría orgulloso, claro. ¿me entiende? Entonces, si llorar fuera malo para un hombre, entonces uno no lloraría, no estaría orgulloso de estar llorando. Pero a lo que quiero llegar es que hay momentos en los que uno sí puede expresar su naturaleza tal cual, sin miedo al juzgamiento, a que te digan tal o cual cosa. Claro. Entonces, lo que yo te estoy entendiendo es que la mujer, a través de su feminidad, tiene algo que aportar desde su propia naturaleza y que no tendría por qué renegar, ni tampoco creerse el discurso de que su propia naturaleza es defectuosa, porque tal vez la asocien con determinado estereotipo de debilidad, por ejemplo, que esa es una cosa, ¿no? Pero ahora... Sí, perdón, te iba a decir que es que se trata de encauzar la feminidad. No me voy a desbordar en un mar de emociones, y no solamente le pasa a las mujeres, también les puede pasar a los varones, pero es verdad que las mujeres somos más propensas a tener esta vulnerabilidad. Ese desborde, claro. Creo que has dado en el clavo. Claro. O sea, lo que tendría que educar entonces una mujer es que no se le desborden las emociones, porque son más proclives a... Como todo ser humano, tanto varones y mujeres, ser educados en la virtud, tener mucha formación y mucho temple, ¿no? Entonces, claro, hay que encauzar. Y por lo que mencionabas, hay algo que es el equilibrio, que es el que hay que mantener en la feminidad. El no relacionarlo con debilidad, pero tampoco con superioridad. No somos superiores porque tenemos intuición y porque nos damos cuenta de las relaciones humanas, que en eso también podemos caer. El sexto sentido. Claro, no, pero eso no nos lleva a ser más que un varón, sino más bien justamente una ayuda y un complemento y, como te decía hace rato, un potenciador de su naturaleza masculina. Ahora, si estuviéramos en una escuela de padres ahorita, este programa se llama En Clave Familia, ¿no? Entonces no te puedo tener aquí si es que no te saco una pregunta como ¿qué cosa yo tendría que tener en cuenta como padre para educar a una hija? O sea, ¿qué cosas de las que me estás diciendo me podrían servir como tips para educar a una hija? Porque entiendo, desde mi ignorancia, de que educar a un hijo, yo tengo 2 hijos varones, es diferente educar a una hija. No he tenido hijas, pero como te digo, desde mi ignorancia intuyo de que no es lo mismo. No se puede educar igualito a un niño que a una niña. ¿Qué cosas es que por aquí pasa un papá primerizo o Nobel papá por aquí y dice, justo Maffer va a dar los tips que tengo que tener en cuenta para educar bien a mi hija? Ya. Mira, ahí es importante saber que el ser humano se va desarrollando por etapas. Cada etapa es distinta, ¿ya? Tanto varones como mujeres. Todos nos vamos desarrollando por etapas. Uno no puede criar a un niño bajo las pautas que son propias de la adolescencia, como no puedes criar a un adolescente bajo pautas de un niño, ¿ya? Y así cada etapa tiene su distinta necesidad. Sabiendo eso, ya nos trasladamos a las diferencias dentro de la psicología femenina y la psicología masculina. Hay ciertos momentos muy cruciales, por ejemplo, en la construcción o bueno, en la reafirmación de la identidad femenina. Por ejemplo, eso de la autoestima que está tanto de moda, el autoconcepto, la autonomía, todo eso que muchas veces las mamás me dicen que quieren para sus hijas, mayor inteligencia emocional, fortaleza, mucha templanza. Eso tiene una etapa que es en la adolescencia. ¿Qué es importante? Por ejemplo, ahora me encantaría hablar también de los chicos, pero ahora que estamos hablando más de las chicas, es fundamental, por ejemplo, el rol del papá, que le muestra cómo un chico debe tratarla y también le muestra o le dota adjetivos a su autoconcepto, a su significado. Yo muchas veces les digo a los papás, dígale que es ordenada si se está quejando tanto de que está dejando el cuarto desordenado. La vez que vaya a ordenar algo, usted como papá, dígale, eres muy ordenada.
¿no? O cuando le vea que se pone algún detalle y justo se quejan porque usualmente no se pone nada, no se quiere arreglar, no acepta ni perfumes ni nada. Cuando lo haga, dígale, qué detallista, qué linda, ¿no? Le voy dando adjetivos y sobre todo el papá, porque ellas están muy pendientes a la visión que tiene su papá, no en un tono romántico, sino en un tono de buscar mi identidad, buscar quién soy, buscar cómo soy y cuán apreciada puedo ser por alguien. Entonces eso, y con las mamás es importante en su momento también, para este tipo, por ejemplo, el refuerzo de la identidad femenina, que es mayormente en la adolescencia, el ser cómplice. A veces las mamás se guardan mucho sus sentimientos, sus emociones con las hijas porque quieren crearlas fuertes, y las mamás pueden estar pasando por un tiempo difícil, por el trabajo, por la familia, pero justo hay que aprovechar esas situaciones difíciles y sacarles la vuelta, digamos, para contarle a mi hija, oye, esto se me está complicando y me siento un poco triste. ¿Qué haces tú cuando te sientes triste? A mí me funciona esto. Y empiezan ese intercambio de emociones que es importante en el desarrollo de su feminidad, en su inteligencia emocional, en su fortaleza, en todo eso que les quieren dar. A veces se los quieren dar de una manera muy directa, cuando hay que jugar un poco en el paralelo, digamos. No sé si se entiende. Ya, pero por ejemplo, si tuviéramos que ser más específicos en el tema de la educación y tuviéramos a papá y mamá en casa, ¿cómo los roles educativos, cómo los distribuiríamos? Es decir, por ejemplo, cuando ya llega la regla a una niña, ¿quién tiene que ocuparse de eso? Puede parecer obvio, ¿no? Pero quisiera que me indiques qué cosas tendría que ver más papá y qué cosas tendría que ver más mamá, digamos, desde niñas y después ya de adolescentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso del baño, del cambiar, algún consejo con el tema del cuarto. Yo sé que es amplio el tema, sí, no, pero está bien, porque mira, por ejemplo, temas sobre disciplina, sobre orden, es importante que el papá sea el más firme, ¿ya? No al punto de ser una persona... Un militar, digamos. Claro, no, pobres militares, hay militares buenos. No, me refiero pues disciplina militar. Claro, una no persona... estamos en el cuartel, estamos en la casa. Claro, no a llegar a ser como impositivos. El extremo. Amables, pero firmes. ¿Por qué? Ahí creo que es un dato que puede interesar. Porque cuando esa niña crezca, empiece a desarrollar vínculos más fuertes a los 24, 25, 26, y en algún momento se sienta débil o sienta un derrumbe en su vida, va a tener un poste que es su seguridad. No te hablo de su papá, sino la seguridad que sembró su papá para poder aferrarse, pararse, cobrar el ánimo, la fortaleza y creer en sí misma y seguir. Entonces es muy importante que el papá, a veces que son un poco condescendientes, sobre todo con las hijas mujeres, sí, que sean amables, amorosos, que aprovechen los tiempos de los detalles, el cumpleaños, etcétera, pero si se dice algo, cuidar la firmeza. O sea que su palabra tiene que ser ley, digamos. Algo así, algo así, ¿no? Y en cambio la mamá, volverse un poco más cómplice, ¿no? Un poco más cercana. Como te decía, a veces, sobre todo la mujer peruana que tenemos un carácter bastante fuerte, es importante que se muestre humana, que se muestre a veces frágil, que si se enoja, se lo diga y no reniegue contra ella, sino que le comente, estoy muy molesta en este momento, en verdad. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Que tengan ese tipo de interacción, ¿no? Bajar un poco para tratar de equilibrar el desarrollo, sobre todo emocional, social, sí, de la niña. Ya, y en las cosas íntimas que justamente preguntaba, aseo, esas cosas, ¿hay alguna recomendación? Sí, mira, las niñas usualmente se ven en su mamá, se ven mucho en su mamá. Hay cosas que ven en su papá, como te decía, lo de la firmeza, lo del carácter, le atribuyen mucha verdad moral al papá también. Pero en la mamá las cuestiones de, por ejemplo, la higiene, de los detalles, de la atención con los demás, del servicio, todo eso lo ven mucho de la mamá, ¿no? El cómo la mamá acoge, no tanto a los externos, sino cómo acoge a la familia, por ejemplo, cómo acoge a su papá.
A veces yo les digo, se pueden estar desgastando mucho en la crianza de su hija y se están olvidando de su relación de pareja, o incluso se están olvidando de ustedes mismos. ¿Cómo va? Claro, Siempre, no hay un espejo, digamos. ¿cómo va su desarrollo? Les pregunto, ¿no? O sea, el extremo sería si es que, por ejemplo, papá y mamá se tratan mal o mamá trata mal a papá y ella ve eso y piensa que es un modelo. O si no hay ningún tipo de trato, es decir, una indiferencia tal que no hay donde reflejarse. ¿A eso te refieres? Sí, o que se puede justificar un trato malo porque no me pareció su forma de hablar o algo así, ¿no? Que puede ser justificable porque mi papá tiene toda mi confianza moral y lo hace, ¿no? Y veo que mi mamá responde de una manera similar. Entonces, ¿por qué yo no? ¿O por qué no dejaría que también me hablen así o me traten así? Entonces, justamente esto del genio femenino, digamos, la intuición también, que es propia de eso, está bastante alerta, sobre todo cuando son niñas, adolescentes, que es también donde a veces la pareja, tú lo sabrás mejor que yo, pero a veces la pareja suele tener problemas en cuanto a su vida de pareja, en cuanto a su relación. Entonces, las niñas suelen estar bastante atentas y son muy perceptivas sobre las emociones y esas cosas, ¿no? Entonces, sí es importante cuidar. Siempre les digo, el rol del uno con el otro, o la imagen del uno con el otro. Es muy importante cuidarlas. Sobre esa interacción van a sentarse las bases, entiendo, para el trato para sus futuros hijos, para su futuro esposo, su futuro novio, etcétera, ¿no? O sea, en realidad es muy importante eso que estás acotando. Claro, y Ahora, sin irse como muy lejos a su futuro esposo o algo así, ya se va viendo la interacción en el colegio. O con sus hermanos en la casa también. O con los hermanos, claro. No necesariamente hay que trasladar lo de la feminidad a una esfera, digamos, emotiva, sentimental, ¿no? Sino en los vínculos humanos que se vayan a generar. Desde ahí vamos viendo y ese es el trabajo. Ya, pero justamente ahí me viene a la cabeza, o sea, no se podría decir que un hogar ideal sería que falte uno de los dos papás, ¿no? O papá o mamá, uno de los dos padres, ¿no? Porque si no, o sea, sin esa interacción, esa escuela no se logra definir bien, porque si falta un papá o si falta la mamá, sí. O sea, en realidad no se podría, o sea, entiendo de que la imagen ideal o la familia ideal sería papá, mamá, hijos, ¿no? Para esto que estás hablando, que me parece interesante, ¿no? El hecho de que de esa interacción, de ese trato que hay entre papá y mamá, los hijos aprenden, los hijos van a imitar, los hijos van a copiar, etc. Claro, sí. Sí, es que naturalmente uno necesita a su papá y a su mamá para poder crecer en un equilibrio bueno, tanto social, emocional, espiritual, etc. ¿Ya? Sí. Ahora, siempre me dicen, ¿y qué pasa si en mi casa yo quisiera que esté su papá, pero no está? O nos abandonó, o falleció. O trabaja lejos. Trabaja lejos, ¿no? No está. ¿Qué hago? Entonces ya mi hija está condenada. Condenada a una vida de inestabilidad. No, porque siempre hay referentes primeros. Entonces hay que ahí indagar. ¿Qué tal con el tío? ¿Qué tal con el abuelo? ¿Qué tal si tiene un mejor amigo? ¿O algún papá al que admire? ¿O un docente al que admire? Siempre hay imágenes que pueden aportar. Entonces lo importante es detectarlas, localizarlas y trabajar de la mano. También tratar de que la familia, y la niña obviamente, se vaya desarrollando en un ambiente amigable y que va acorde a los valores que yo quiero darle. No, pero sería amigable y seguro, ¿no? En todo caso. Claro, seguro. Y como te decía, o sea, en la misma línea de lo que yo le quiero aportar. Si yo expongo a mi familia y a mi niña a grupos de personas que no tienen la misma formación que yo, independientemente de si sea buena, falsa, mala, la voy a terminar un poco complicando. Claro, ahí entramos los asesores, digamos, a tratar de ponerle una base y de ayudar a que ya los papás, la mamá o el papá, quien esté encargado de la crianza, pueda ir construyendo sobre esa base. Claro, pero no es lo ideal, ¿no? Lo mejor es tratar de rodearme de gente con la que pueda compartir las cosas. Y eso no es como parte de un estereotipo o algo así, si por ahí alguien lo siente así, sino más bien es propio de la cultura. Los seres humanos
vivimos según culturas. Antiguamente nos dividíamos por culturas también, ¿no? Por grupos humanos. Es importante mucho cuidar la cultura, la atmósfera en la que vaya a desarrollarse una persona. Y ahora se me venía también a la mente el hecho cuando hablabas de esa conexión que hay entre el papá y la hija. ¿En qué momento o qué consejo darías para ese, bueno, no sé pues si se llama destete, pero esa especie de destete, digamos? ¿Por qué? Porque claro, papá es el héroe, papá es el Superman, papá puede todo, mi papá nunca me va a decepcionar, pero llega el momento en el que papá decepciona, el papá no era el superhéroe, Claro. mi papá también se porta mal, mi papá no es perfecto. Ya, ¿cómo una niña o una mujer tiene que asumir eso? Digamos un consejo para las dos partes. Para un papá, para que no se desanime, ¿no? Y que se muestre humano. ¿En qué momento? ¿Cómo podría ser ese momento bisagra? Tal vez en la educación del adolescente, en este caso. Porque supongo que también a ti te habrá pasado, ¿no? Es decir, mi papá no era perfecto. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? Claro, y le mando muchos saludos y para mí va a ser perfecto siempre, aún con sus imperfecciones, que creo que eso lo adorna más. Pero sí, claro, es un reto para los papás el sentir como ese vínculo tan estrecho con sus hijas y de pronto sentir un cambio. Y ese cambio suele ocurrir cuando va terminando la adolescencia y van entrando a un mundo más junior, ¿no? Más joven. O sea, 17, por ahí. 16, 17 años, ¿no? Como que ya van viendo los errores, los defectos, desconfiando un poco, ¿ya? Entonces sí es importante que en ese trance de los 15, 14, 16, uno empiece también a mostrarse con naturalidad, como en su momento te dije de la mamá, también el papá, para que vean que no es solo la mujer lo hace, no, también en su momento, pero todo en orden, ¿ves? En su momento el papá, en su momento también me ocurrió esto y no pude salvarlo, no pude ser el héroe que lo puede todo, así me pasa, ¿no? Entonces, porfa, ayúdame, o tú qué me aconsejarías. Aunque no te interese mucho el consejo de una niña de 16 años, que quizá pueda ser muy valioso, importante darle como ese voto de confianza en que yo ya sé que estás empezando a desarrollar tu autonomía y ya sé que puedes tener cierto discernimiento que tal vez a mí me puede ayudar porque soy humano y no lo puedo todo. Además ahí vas despertando justo esa feminidad que yo te decía que es el engranaje perfecto de la masculinidad, ¿no? Entonces, conversar, ese diálogo y aprovechar que a los 15, 16, 14, 15, 16, los chicos y las chicas, ahora que hablamos de ellas, están bastante abiertas todavía al diálogo, si hubo también una buena siembra de un papá que estuvo ahí, ¿no? Que fue el caballero, el bueno, el alegre, el divertido, pero también el firme. Pero cuando no hubo eso, cuando hubo esa carencia, alguna vez leí que a veces las chicas a esa edad buscan, porque no han tenido justamente esa figura masculina de admiración, ¿no? Que la admire, que le diga mi princesa, mi muñeca, mi reina, que pueden ser deslumbradas por una figura, digamos, engañosa, de una figura, digamos, del sexo opuesto, que la pueda engañar, digamos, terminar rompiéndole el corazón. ¿Es verdad eso? Sí, bueno, los vínculos, en algún momento los vínculos sentimentales empiezan a jugar un rol importante para ver la cosecha de lo que se sembró, de lo que fueran sembrando los papás también. Entonces, si hubo alguna carencia, no significa otra vez claro, que ella está que hay todo una perdido. sentencia, Claro. pero claro, tenemos que aceptar que vivimos en un mundo salvaje, digamos. Existe sí. el bien, hay mucha gente buena, como toda la que estamos viendo por aquí, pero también hay gente mala, gente que tiene, digamos, malas actitudes o malas costumbres o maldad en su corazón, es decir, actúa mal, pues, ¿no? Claro, eso existe. Con una intención mala, o también personas que tienen defectos o que también tienen su propia historia. No, que pero influye, hablemos ¿no? de la maldad en Ya. el mundo. Ajá. De hecho que por la misma esencia de la que hablamos, la mujer puede estar más expuesta a esa maldad de los adultos, digamos una niña o digamos un adolescente.
puede estar más expuesta, digo, estoy hablando en general, por su misma esencia, su misma forma, su misma apertura, su misma acogida, su mismo corazón, digamos. ¿Cómo podemos ayudar a una mujer o un padre, cómo puede ayudar a su hija a empezar a tener esa confianza en el mundo, como yo lo describía, salvaje, al que se tiene que enfrentar? ¿O son tropiezos naturales que va a tener que dar ella? Es que nadie va a querer ver llorar a su hija, nadie va a querer ver llorar a su princesa, o sea, no, pues no, o sea, sería, no sé, es una experiencia que no voy a vivir, pero o sea, yo me pongo en el lugar de esos papás que tienen a sus hijas y pues si van a tener que entregarlas en el altar algún día, ¿no? Y ver que también sus hijas en algún momento pues lloran porque alguien les rompió el corazón, las desilusionó, etcétera. O sea, ¿cómo preparar o cómo guardar el corazón de mi hija de una manera, digamos, lo más segura posible? ¿Cómo lo puedo hacer? Es una pregunta compleja, pero... No, pero mira, ahí una clave es la construcción del carácter. Cuando una persona pasa por vulnerabilidad emocional, que todos podemos pasarla, importante cuán bien construido el carácter ha sido. Ya, pero ¿cómo le construyo un carácter como para yo estar despreocupado más adelante? Claro, ahí es clave la cercanía del papá. La firmeza en la niñez y cuando fue creciendo, la cercanía y lo humano. Y estar acompañando, sin ser invasivo. Yo pienso que es un arte, ¿no? El equilibrio. Sin ser invasivo de estarle preguntando o estarle claro, porque tal vez cuestionando. uno puede malentender eso y dice, no, me han dicho, la psicóloga Mafer Gamero ha dicho de que uno tiene que seguir acompañando. Yo quiero acompañar el proceso de mi hija y estoy preguntándole todos los días, oye, mira, cuéntame. O cuestionando mucho sus decisiones. ¿Pero por qué has hecho esto? ¿Por qué estuviste con él? ¿Por qué aceptaste que te mande esto? Yo te ¿Por dije. qué? Claro. O no me dijiste. Ajá. Ya, pero entonces o cómo te he criado. Es un arte. Claro, no, es que hay que tratar de, nuevamente, el valor de la persona, el respeto al ser humano. Es tu hija, sí, pero antes de tu hija es un ser humano que merece tu respeto, tu cercanía. O sea que tengo que dejarla que se equivoque también. Es muy importante el aprender del sufrimiento y eso va ligado a lo que yo te decía de la construcción del carácter. A veces yo les digo a los papás, ¿cómo han ido criando a sus hijos, a su hija? ¿Cómo han ido criando a su hija? ¿Con qué es lo que han ido inculcando? Y me van dando pautas, valores, virtudes. Digo, bueno, confíe en lo que ha sembrado y déjela que vaya, porque es importante que empiece a construir su propio aprendizaje. Es decir, yo tengo cosas que he aprendido en casa y tengo experiencias nuevas que no las aprendo en casa, sino que generalmente son de afuera. Agarro estas dos cosas y tengo un nuevo aprendizaje y ese aprendizaje viene a ser parte de mi personalidad. Entonces, si yo evito que tenga experiencias, probablemente, y sobre todo ahora escuchando un montón de voces afuera que me dicen que la amiga me cuenta esta experiencia, que el otro me cuenta esto otro, o que escucho distintas formaciones por docentes, por influencers, lo que sea, termino en un caos de pensamiento mental. Ya no sé qué es verdad, qué es bueno, qué es malo. Por eso es muy valioso dejar que tengan experiencias. Entonces, que participen, que conversen, que socialicen, sí. Y además, muy importante, si en algún momento tomo una mala decisión en medio de la exploración de las experiencias, se acordará de el referente a quien sí vio feliz, que es su papá o su mamá. No se va a acordar tal vez de la moraleja y del discurso que le diste, pero se va a acordar de que te vio contento, que te vio vivir con sencillez, haciendo deporte, haciendo amigos, bien. Entonces dirá, alguien vivía bien, me equivoqué esta vez, pero alguien estaba contento, elegí mal de repente, me fui por un mal camino, pero se detiene y se acordará, mi mamá, mi papá. ¿Y qué hacían ellos? Seguían estas pautas, vivían de esta manera. Entonces regresaré un poco a eso porque yo también quiero ser feliz, ¿no? Entonces es muy importante guardar, cuidar
que tenga su experiencia, que desarrolle esa autonomía para que pueda tener este aprendizaje, para que construya, se descubra su personalidad y sea más fuerte su identidad. Eso, relacionándolo con la construcción del carácter, ambas cosas me pueden ayudar muchísimo a yo criar a una chica estable, con autonomía, que pueda tomar que pueda tomar sus autonomía y con decisiones, capacidad ¿no? crítica, digamos, Exacto. de poder pues, también aplicar el discernimiento en cada toma de decisión que va a tener que hacer. Claro, y que Es sea importante, fuerte, ¿no? porque a veces las cosas no salen como quieres. Y las cosas no son fáciles también, ¿no? Entonces, Claro, pero y no por eso vas a parar o te vas a derrumbar y te vas a quedar ahí o vas a retroceder, ¿no? Hay que seguir, hay que detenerme a discernir entre a ver qué he hecho bien, qué he hecho mal o por qué camino me voy, pero no se llega a eso si antes no hubo toda la siembra en mi crianza, en mi formación, el acompañamiento, el dejarme un poquito, solo orientarme, alentarme. ahora, tú tienes experiencia con jovencitas y sin afán de que me des nombres, ¿no? Quisiera que me digas alguna experiencia que nos pueda dar una enseñanza de vida real, ¿no? Porque acá, claro, acá hablamos de testimonios de vida real, no solamente maquillamos la realidad, ¿no? No es que, mira, acá vienen personas perfectas, hablan de historias perfectas y es el mundo irreal, no. ¿Tú podrías dar algún ejemplo encarnado de alguna situación extrema, probablemente, de alguna jovencita, para evitarlo me refiero, ¿no? Hoy día que estamos hablando de la mujer, de las niñas, de cómo educarlas. ¿Algún caso que te haya tocado, que quieras compartir? Bueno, creo que varios casos digamos que me han dado una sensibilidad especial y un interés profesional también especial para dedicarme un poco más, porque hay que leer, hay que entender vínculos, etc. Yo diría que una cosa que se me ha repetido mucho son niñas que pueden estar atravesando por discusiones de padres muy fuertes, incluso al punto de hablar de separación, etc. Entonces, el cómo perciben estas niñas a veces es mucho de negación y de refugio en otro tipo de cosas, en modas, por ejemplo, o en relaciones con otros que no van de acuerdo a mi edad, o en el vestir, en la imagen. Hay cosas que van a ir muy relacionadas a la problemática de la pareja. Por eso De los papás, dices tú. De los papás. Por eso es que a veces es importante, bueno, no a veces, pero en estos casos es importante trabajar de la mano con los asesores de pareja, porque estarán muy preocupados porque, no sé, su niña tiene un problema en la vestimenta, que siempre se quiere poner cosas de hombre o anchas, negras, o tal vez incluso que se quiere poner cosas muy chiquititas. Ese puede ser como el problema que presentan los papás, y cuando indago más un poco en la historia de la familia o lo que está sucediendo, puede haber algún caso de, digamos, en la imagen de infidelidad. Entonces, claro, la niña no se siente a gusto con cómo es porque mi papá no estuvo a gusto con cómo es mi mamá, ¿no? Entonces, claro, no te digo que esta sea una regla o algo general, pero me preguntabas por algún caso y es algo que yo he ido viendo repetitivamente. Imagino también hay otros casos que se desarrollan distinto cuando hablamos de infidelidad en la pareja con chicos pequeños, pero digamos que afecta mucho, ¿no? Los problemas entre los padres afectan mucho en el corazón femenino. Pero si habláramos de porcentajes, o sea, digamos así, a secas, a estadística pura, o sea, en una separación mucho más afectados mucho más afectadas son las niñas que los niños. Si digamos así, a rajatabla. ¿Poquito yo no me más? atrevería, No te atreverías. No me atrevería a dar ningún porcentaje, porque todas las personas, todos, varones y mujeres, son de alguna forma afectados. Ahora, puede ser de manera distinta. Los varones mucho en su seguridad y en su autoconocimiento. ¿Ya? Las chicas tal vez más en su autoestima y en su identidad. Entonces, claro, sí hay ciertas diferencias, pero de verse afectados, los hijos lo son. Sí, eso es evidente. Eso es lo que por un momento pensé digamos, con ese corazón tan transparente que puede tener una mujer, de todo lo que hemos hablado en el programa, podrían ser más proclives a que esa tristeza, ese dolor o
o esa herida que provoca el ver a sus papás separándose o peleándose o disgustados o infelices, pueda marcar en ella tal vez conductas extremas como las que describías, ¿no? El hecho de la ropa, o tal vez la bulimia, la anorexia, o conductas que ya necesitan, digamos, sí, que necesitan una atención especial, ¿no? Ahora, cambiando un poco, girando un poco el tema y regresando a lo femenino, a la feminidad, ¿qué tan importante para el mundo de hoy sería la feminidad? O sea, lo femenino, ese aporte que da la mujer con su feminidad al mundo, ¿será importante o no? Bueno, evidentemente después de todo lo que hemos ido hablando, yo espero que las personas que puedan estar viendo esta entrevista, primero que estén disfrutando y aprendiendo algunas cosas, pero estén seguras de que sí, que evidentemente la feminidad es esencial en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado de verla como nuestro enemigo, algo de lo que hay que huir, lo que te decía. O sea, feminidad no es feminismo. ¿O tiene? Importante no caer en lo que yo te decía. Mi feminidad no es debilidad y por mi feminidad yo no soy más tampoco y tampoco soy menos. Soy un complemento perfecto. Entonces, es esencial en el mundo porque, como te dije al principio, humaniza el mundo, humaniza las atmósferas. Yo he ido viendo no solamente en familias o en relaciones interpersonales, sino también en organizaciones, por ejemplo. Lo importante que es el aporte femenino en cuanto a la preocupación por los detalles o el seguimiento de las cosas, que no digo que un varón no lo pueda hacer, claro que lo puede hacer, pero digamos que tenemos unas fortalezas distintas, particulares y que juntas se potencializan, ¿no? Claro, si tuviéramos que ponerle, pues, no sé, un nombre como nombre una parte del cuerpo sería el corazón, digamos. Claro, por decirlo de alguna el manera. corazón de la casa o las columnas del hogar también, ¿no? El papá puede ser mucho el techo. Pues el techo. Claro, el que protege un poco del bombardeo, como tú mencionabas al inicio, el bombardeo ideológico, los ataques sociales, los ataques emocionales, sí, pero la mujer muchas veces por su fortaleza puede ser las columnas de ese hogar, que va a sostener el hogar y que va a sostener también emocionalmente a las personas del hogar. Claro, pero por eso, cuando uno habla de fortaleza, está hablando en el caso de la mujer más de templanza que de una fuerza física, digamos, ¿no? Está hablando del carácter, del hecho de esa fortaleza, digamos, espiritual y de carácter que aporta a cualquier situación, digamos, difícil que pueda pasar en el hogar, ¿no? Porque, claro, van a haber momentos en las casas, en los hogares, digamos, en las familias, que puedan haber eventos que son desestabilizadores, ¿no? Digamos, realmente, una enfermedad inesperada, tal vez una deuda grande, pérdida, no sé, del trabajo, cosas que te sacan de tu estado de confort o que te pueden cambiar la vida de un momento a otro, ¿no? Uh-huh. Y que se necesita justamente ese complemento, ¿no? Ese complemento que da, en este caso, lo femenino, ¿no? Esa feminidad que aporta la mujer y que no lo puede tener el hombre, o sea, no se puede. Es algo que, claro, dicen, no, más fuerte o más pensante o más frío, pero no podemos, o sea, no podría este mundo girar si no hubiera el complemento perfecto. Y un complemento de ida y vuelta, porque también si fueran solo mujeres, o sea, sería un mundo de amazonas nada más y no podría funcionar. Claro. O sea, creo que en ese sentido habría que ir aceptando ciertas verdades que no podemos ocultar, ¿no? Es decir, los roles son no solamente específicos, sino son, diríamos, divinos, es decir, han sido creados por alguien, en este caso por Dios, que nos traspasa para poder comprenderlo, ¿no? Porque es difícil de entender cómo así somos complemento. El ser humano, hombre y mujer, pueden llegar a ser tan complementarios que pueden tener, digamos, o llegar a plantar en este mundo la felicidad.
Y todo lo contrario también puede provocar el hecho de empezar a negar estas verdades. Sí, es que y sí, es muy valioso lo que dices y muy importante no caer en extremos, ¿no? No es que solamente este pensamiento o este rol y este rol. Hay que ir colaborando y rescatando también las habilidades que tenga cada persona. Y en cuanto a varones y mujeres, también rescatar, a ver qué es valioso en ti y qué es valioso en mí, hay que juntarlo para poder sacar adelante el mundo. Y no más bien perjudicar tu naturaleza y perjudicar la mía, porque al final no gana nadie. Más bien nos volvemos contrincantes y sin ningún tipo de resultado. Entonces sí es importante rescatar las naturalezas y también estar pendiente de las habilidades, las virtudes, el uno del otro, e ir ayudándose, ¿no? No como digamos, por bajonear a uno, porque yo me sienta superior, porque soy mujer y porque tengo mi intuición y esto, no por eso, ¿no? No, sino más bien voy a rescatar también lo valioso que hay en ti, porque eso a mí también me ayuda a reafirmar lo que yo soy. Claro, lo que pasa es que justamente ahí hay un límite gris, digamos, ¿no? Porque al haber habido, tal vez en los siglos anteriores, más, digamos, más abusos, ¿no? de un sexo sobre el otro, planteémoslo así, nos pueden haber hecho creer que, dice, no, hay muchos abusos que ahora nosotros somos más que. Y digo malinterpretar porque, por ejemplo, no sé, pues hablamos de los años 60, ¿no? Cuando dijeron, no, que nosotras tenemos que tener los mismos derechos que los hombres. Y negaron su naturaleza y dicen, no, es que ellos son sacavuelteros, entonces nosotros también vamos a hacerlo. Y en vez de poner una línea mucho mayor de valor, digamos, a lo moral, también se rebajaron. O sea, hay un discurso que rebaja a la mujer sin darse cuenta, por, entre comillas, igualarse al hombre, cuando deberían, en su feminidad, en su propuesta, decir, no, esto que está haciendo el hombre está mal, y yo no tengo por qué hacerlo, este es el estándar. ¿Me entiendes que es diferente cómo uno lo puede ver? Claro, sí. Lo que yo no quiero y siempre trato de cuidar que no pase es que se vea como algo de esto es propio de mujeres, esto es propio de varones y vamos como por separado y ahí empieza justamente algunas personas a decir, no, me están hablando de estereotipos. No se trata de eso. Por eso decía, es muy importante rescatar las habilidades y virtudes el uno del otro e ir tratando de cooperar juntos desde mi naturaleza para sacar cosas adelante. Y eso es lo que hay que enseñarle a los niños de pequeños. ¿No? Claro, a detectar cuáles son esas virtudes. Ahora, tú trabajas en una institución, ¿no? Se llama Pro Mujer y Derechos Humanos. Cuéntame un poquito de eso, antes que se nos acabe el programa. Sí, bueno, yo soy parte de la Asociación Pro Mujer y Derechos Humanos. He sido coordinadora general durante unos años y ahora estoy como representante institucional generando algunos lazos y también atendiendo algunas peticiones. Ya, ¿pero a qué se dedica la asociación? Ya nuestros rubros son, sobre todo, el pilar fundamental es la formación, el formativo, el brindar justamente a las mujeres herramientas, formación, que puedan ayudarles en su toma de decisiones. También el conocerse a sí mismas, conocer su feminidad, pero también conocer su esencia como personas. Entonces hacemos varios eventos, charlas, talleres, participamos también en eventos en los que nos invitan a dar mayor información o también a dar un tipo de asesoría ambulatoria, aunque luego podemos continuar con una asesoría más cercana. Todo eso nos ayuda también a nuestra dimensión social, que es la colaboración con personas que más lo necesitan. Hemos ayudado a personas que han ido tocando, la puerta de la asociación, que aunque nuestro rubro no es el de ser una organización de beneficio social, digamos así, lo atendemos gracias también a todo lo académico y formativo que proporcionamos. También estamos trabajando
de la mano de la sociedad civil, somos representantes de la sociedad civil, entonces trabajamos también con mujeres, no solo con mujeres, sino que dentro de nuestros fines de la asociación también está la defensa de los derechos humanos, por eso es ProMujer y Derechos Humanos, también con varones, con personas a las que se les puede estar vulnerando los derechos. Tratamos de hacer un seguimiento constante de todo lo que sucede en la atmósfera pública que puedan afectar, digamos, en la sociedad civil o también que puedan beneficiar para impulsar las cosas buenas. Entonces, bueno, ahí estamos también en redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos como ProMujer y Derechos Humanos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nuestro logo es rosado, es una chica con colita rosada, para que nos puedan ubicar. Y bueno, ahora hemos estado ya hace un tiempo con una campaña que se llama Con un pan bajo el brazo, que está en la región de Arequipa. Estamos beneficiando a mujeres que han acogido la vida, pero que pueden estar en situaciones de vulnerabilidad, mientras podemos ir acompañándolas con asesoría psicológica o de acompañamiento nada más, o también legal, también en ese momento necesitan recursos, ¿no? Entonces, recibimos donaciones, ropa, dinero, comida, lo que se tenga, ¿no? Para poder darles, mientras nosotras les vamos ayudando en lo que es nuestro fuerte. Perfecto, te agradezco mucho. Gracias a ti. Por haber estado aquí y feliz Día Internacional de la Mujer. Gracias. Y quería aprovechar para mandarles saludos a todos los miembros de la Asociación ProMujer y Derechos Humanos. Aún el trabajo es bastante, pero poco a poco tenemos que ir viendo también por qué caminos vamos y con qué tipo de personas también buenas como tú nos vamos encontrando para poder sacar adelante a las personas a las que queremos ayudar. Gracias. Gracias. Bueno, y aprovecho también a través de Canal B y de Enclave Familia dar un saludo muy especial a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer. Todos hemos nacido de una mujer, todos somos hijos de alguien, así que feliz Día Mujer. Con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia.